Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Esto es Vamos a Marte. Este es un nuevo episodio de Vida y tenemos otra invitada especial que nos va a contar sus experiencias sumamente especiales, digámoslo así. Con nosotros está Patti. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, gracias tú por estar aquí y contarnos tu historia. Adelante que creo que tenemos un camino largo que escuchar, unas historias interesantes. Sí, Desde el comienzo, por favor. desde el comienzo, claro. Bueno, esto es como una advertencia. Los escépticos no se aceptan y si son escépticos, pues bueno, quédense. Bueno, bajo su advertencia, porque esto es como lo que la gente cuenta versión Patty. Versión, o sea, Pues, solo te pasó a ti y a nadie más. No es de la amiga de la amiga de la amiga de. No, me pasó a no, mí. esto me pasa a mí. Sí, Ok, y a toda la gente que está a mi alrededor, comprobado por ellos, ¿no? ok. Ah, pues, ¿cómo empiezo? Bueno, es que siempre como que nunca tuve que dudar de las cosas paranormales. ¿A ti te han pasado cosas paranormales? Sí, sí me han pasado. Pero hay gente que no cree, ¿no? Entonces yo nunca tuve esa oportunidad de regalar esa duda, ¿no? De decir, no, no existe, no creo. Porque a mí siempre me pasó. Y eso empieza desde que era una niña. Creo que mi primera experiencia, que ni siquiera yo me acuerdo, la que me recuerda siempre es mi mamá, es cuando tenía aproximadamente 2 años. Mm, yo antes vivía en Xochimilco con mi familia, bueno, así con mis tías y todo, pero luego nos mudamos aquí a Coacalco y tenía 2 años y empecé a vivir sola con mis papás, o sea, nada más éramos los tres. Y entonces, en ese entonces, pues yo no sabía nada de eso, solo yo lo único que recuerdo era que le decía a mi mamá, es que mamá, en el departamento hay un niño que me quita mis juguetes. Y mi mamá no me creía porque pues yo estaba sola, era una niña, entonces decía, no, pues está imaginando un amigo, ¿no? Está loca. Eso yo creo que fue lo primero que dijo. Y los eventos fueron ocurriendo y ocurriendo. Y, y entonces dice mamá, es que tú ya tenías miedo de quedarte sola, ya no querías ni que te dejara en otra habitación porque tú ya no te querías estar sola. Y dice que un día yo grité muy feo y ella se estaba bañando y que ella sale de bañarse y entonces es cuando va a mi cuarto corriendo y ve la sombra de un niño salirse por la ventana. Ok. Y O entonces sea, empieza. sí fue una experiencia Sí, fuerte, ¿eh? sí, yo creo que para mi mamá sí lo fue. No sé si antes le ha pasado porque ella también, o sea, ella me cree mucho porque, bueno, mi familia no es como que tanto que ya no me crea, pero pues sí está abierta a esas cosas y a veces mi mamá dice, no, pues yo también lo sentí, ¿no? Entonces, cuando lo ve, pues empieza como a creer, ¿no? Pero estaba la duda todavía, ¿no? ¿Qué es lo que vi? Porque siempre como que te recurres a decir, a ver, vamos a encontrarle una explicación lógica, ¿no? Pero hay Y veces que no se puede. no, no sé, pues es que por más que le des vueltas a tu cabeza no hay una explicación. Y entonces, pues siguió pasando, mi mamá ya estaba un poco más asustada porque yo de plano decía que yo ya tenía un pavor. Y pues saltando un poco todos esos hechos, pasó que en un 1 de mayo, como vivíamos, pues en un edificio, hubo una carne asada y todos salieron al patio y pues todos estábamos allá abajo y dice mi mamá que yo subí porque quería por mis juguetes. Entonces que bajé corriendo así como loca y gritando. Y entonces mi mamá, ¿no? Pues todos los vecinos yo creo que se quedaron con cara de what. Y mi mamá les explicó, ¿no? Es que dice que hay un niño y yo también lo vi. Y entonces los vecinos, bien quitados de la pena, le dicen, es el niño, es que antes, hace unos años, había una familia ahí y tenían un hijo, pero ese niño se cayó de la ventana y se murió. Oh, no manches. Sí, entonces fue como, ok, entonces ya tenemos como idea de qué es, ¿no? Pero sí fue como un momento de ponte la piel de gallina porque estas cosas que no entiendes, que qué pasa después de la muerte y cosas así que a veces se ocupan para publicar, para hacer un montón de cosas de películas que a veces dices, ay, eso no existe, solo es pura fantasía, pero no, ¿no? Te está pasando. Y bueno, ahí acabó a O los sea, lo 2 años. más raro, digámoslo así, es que tú no viste ni. O sea, era un niño, ¿no? No viste a una señora, no viste un perro, no viste un nahual, no. O sea,
¿Viste al... se supone que era niño hijo Sí, de las personas que estaban ahí? sí, de las anteriores dueños. Entonces, pues sí fue como, ok. Y no sé, mi mamá dice que le empezó a rezar y a decirle, no, ya sabes, los rituales de mamás que siempre van a hacer, decirle que pues que se fuera. Y ya no supimos si se fue o no. De hecho, la historia puede continuar o no, depende de la perspectiva de cada quien. Nos mudamos, ¿no? Ya me vine a vivir a mi casa actual. Y aquí pues es que siempre me pasaron cosas, pero no las recuerdo todas. O sí, yo creo que nunca acabaría de si recordara todo lo que me pasa. De niña me pasaba más, porque, Ujú. porque sí es cierto eso que dicen, pues los niños están más abiertos, ¿no? Porque fantasean. Entonces no es como tan apegado al suelo, así como decir esto no va a pasar y no pasa. Ok. Y, y bueno, ya después, ya saltamos a cuando yo estaba en la secundaria, tenía entre 13 y 14 años. Y ah, no sé si te ha pasado, lo voy a juntar así como, son dos eventos así, Ok. que tienes sueños premonitorios, ¿no? O sueños vívidos, no sé si dices, ay, es que esto ya lo viví, esto ya pasó ya pasé por esto, ¿no? Es que una cosa son sueños vividos, entiendo yo, y otras Ajá, son sueños premonitorios. Pero los ajá, sueños premonitorios siempre son vívidos, ¿no? sí, Para la gente que explicar nos eso. esté viendo y no sepan qué es un sueño premonitorio, es que sientes, ves cosas que van a pasar. Y los sueños vividos son sueños que se sienten muy reales. Que se sienten y se ven muy reales. Entonces, por eso digo que los sueños premonitorios siempre son vívidos. Sí, Ajá. sí, Adelante, por claro. favor, Pati. Y bueno, empiezo a tener sueños muy extraños. Creo que lo más raro que he vivido, que he soñado, es que, bueno, siempre soñaba que me perseguían. Ok. Y sí, y es una sensación muy fea que te despiertas y tienes ganas de llorar y me perseguían por muchos lugares o me O golpeaban. sea, Una pero vez quién te perseguía? ¿O qué? ¿O quiénes? es que siempre era diferente. Por ejemplo, una vez era como una mafia, es que mi cabeza se inventó una novela bien padre, donde mi mamá andaba con un mafioso y ese mafioso nos quería matar a mi hermano y a mí, y entonces estábamos huyendo y entonces en una de esas estábamos como en un zócalo y tocan las campanas, pero todo esto yo lo sentía como ahorita tú puedes tocar el escritorio donde estás o todo, ¿no? Entonces tocan las campanas y empieza una balacera y a mí me dan en la cara, en el cachete, ¿no? Ah, Entonces, caramba. te, ¿Te te juro, rozó o de plano te atravesó los dientes? creo que me rozó el cachete porque haz de Ok. cuenta que sentí el dolor, ay, no, no sé, es que es horrible, sentí así, pum, y yo veía como mi mamá se iba corriendo y nos abandonaba a mi hermano y a mí. Sí, es que sí, de veras, terminé muy mal. Y luego yo seguía corriendo y llegaba como unas calles de Coyoacán y entonces de repente yo nada más seguía corriendo, seguía. Y entonces de repente estaba con unos musulmanes que ellos me daban asilo, ¿no? Entonces yo terminaba desnuda nada más con una bata y me habían vendado la cara. Entonces yo me acuerdo que agarraba mi rostro así como tú, ahorita agárrate tu rostro y como si estuvieras lastimado, a mí me dolía mucho, pero mucho, o sea, dicen que en los sueños no puedes sentir dolor, yo ahí sentía el dolor del balazo y de cómo me habían curado y cómo se estaba recuperando mi cara, sentía como costras y toda mi cara, la mitad tenía una costra enorme, ¿no? Ah, caramba. Sí, terminó ese sueño donde pues yo estaba así como estaba como una tipo secta. Yo digo que era musulmana porque había unas personas así como, no sé, raras, así como se ven los musulmanes. Y terminó mi sueño, yo me levanté llorando, en verdad fui a decirle a mi mamá, mamá, es que me abandonaste. Y esos sueños se volvieron como casi diario, era diario y creo que me fatigaba más o que descansar, o sea, terminaba más agotada de lo que en verdad estaba, porque en verdad vivía, o sea, a veces hasta me caía, se me lastimaba el tobillo, me levantaba y tenía los moretones o me dolía el tobillo en verdad, ¿no? No, yo decía es que es algo psicológico y no era psicológico porque en verdad quería caminar
y no daba, ¿no? Entonces, O sea, cuando pues yo, despertabas, ¿te dolía el tobillo o se te veían los moretones en el tobillo en el que te lastimabas? ajá, es que a veces me caía en el sueño y despertaba y tenía los moretones. Ay, qué O loco. corría y el tobillo se me quebraba o se me torcía. Entonces, en la mañana, cuando ya iba normal mi vida, sentía el dolor en el tobillo. Entonces, pues yo siempre era como, esto no está pasando, ¿no? Es como del sueño te queda la sensación. Ujú. Pero sí, o sea, los moretones a veces sí no me los explicaba. A mí sí me ha dolido Y bueno, unos ¿no? sueños, pero no he amanecido con moretones. A mí sí, ¿no? Y luego, no sé, si has soñado con ser otro animal, otra especie. Ok, a ver, cuéntanos, por favor. Es que primero soñé que era un pez, pero en verdad es que es ponerte en la perspectiva del animal, en la piel, porque yo me acuerdo que estaba en el mar, yo no sé nadar, pero en el mar nadaba como un pececito, o sea, mi movimiento no era como de mover las piernas, sino de moverte en verdad así como si fueras como una lombriz, pero pues eres un pez, ¿no? Entonces yo sentía que era un pez y saltaba sobre el agua y se sentía el mar, ¿no? Y eso fue muy corto, igual otro donde soñaba que, no es que ahí no te puedo decir exactamente qué era, solo sabía que era un animal pequeño que se arrastraba como un reptil. Yo decía, no sé si era una lagartija o era una serpiente, pero estaba en un fuerte de esos como del Caribe y, pero en verdad sentía la piedra fría y yo veía desde abajo, o sea, chiquito, chiquito, en el suelo y me movía pues no como un humano se movería, ¿no? O sea, como muy rápido, así como se mueve una lagartija y recorría pues ese lugar, ¿no? Ya después mi mamá me dijo que ellos estuvieron en hagan de cuenta, mis papás vivieron su embarazo en República Dominicana, se puede decir que me hicieron ahí, entonces ahí hay muchos fuertes. Ok. Había muchos fuertes, dice que visitaron muchos cuando ella estaba embarazada de mí, ¿no? Entonces, dice, pues puede ser que tú en tu forma astral o algo así, alguna vez estuviste ahí, ¿no? También. Y bueno, entonces, pero el más raro, en verdad, el más raro es donde soñé que era un conejo. Yo digo que era un conejo porque había muchos conejos alrededor mío y me sentía chiquita, así de veras chiquita y corría y saltaba muy chistoso pero íbamos recorriendo muchos lugares. Primero pasamos por un túnel, de ahí estábamos como en las alcantarillas y corríamos, pero pasábamos por distintos mundos, ¿no? Así como diferentes escenarios. Y para no hacerla larga, al final del sueño, este, corro tanto que llego aquí enfrente de mi casa, me meto, subo las escaleras, subo a mi cama, a mi cuarto, me veo a mí misma dormida, salto hacia mi cuerpo y en ese momento, justo en ese momento me despierto. Y entonces fue raro porque me vi a mí misma dormida con mi cabello, con mi pijama, la que traía en ese mismo momento, ¿no? Entonces, queda la sensación de que alguna vez fuiste de ese tamaño chiquito, que pudiste hacer cosas y meterte en lugares en los que en este cuerpo tal vez no pudiste meterte ese sueño es como de los más graciosos y los que mejor recuerdo. Ok, o sí ha sido una experiencia muy diferente, ¿no? Y tú, cuando Sí, se lo cuentas a las personas, ¿qué comportamientos toman? no, pues les da risa, es como, o sea, no sé si me creen del todo, porque ay, la verdad, si yo me lo contara, si yo no fuera yo y me lo contara, diría, ay, esto me quiere ver la cara, ¿no? Así como, ¿qué cuento me quieres vender? Pero bueno, yo solo digo, pues si creen en eso, pues no sé, ¿no? Pero mucha gente a la que se le ha contado, porque la verdad es como una anécdota muy chistosa que yo tengo, pues sí se queda así como le da risa y es como de, ay, pues entonces eres como tu animal es un conejo, ¿no? Pero pues quién sabe, ¿no? Entonces no me lo han de decir porque pues son buenas personas y tal vez no me quieren decir que soy una charlatana o algo así. Vieja loca, ¿qué me está contando? ¿No? Sí, sí, o sea, esta de que se fumó, ¿no? Pero es real. Estos sueños han sido muy reales para mí. Y pues a la par de que yo tenía 13 años, en esas edades, había aquí en mi cuarto.
bueno, las casas, pues no sé, si te acuerdas, son como pegadas todas, ¿no? No hay un Ujú. espacio de entre casa y casa, sino todas van juntas. Al lado de mi casa, una de las casas donde da mi cuarto, o sea, la pared de mi cuarto da a una casa abandonada. Entonces, yo en la noche escuchaba como alguien me tocaba la pared así y se me hacía raro, ¿no? Porque decía, pues no hay nadie del otro lado. Y, y, y a veces cuando siento que alguien está aquí, que no es ni mi hermano, porque comparto el cuarto con mi hermano, pues no puedes dormir, sientes así como mucha inquietud. O sea, dices es ansiedad, pero no, no es muy diferente a la ansiedad. Ah, y pues en ese momento me daba miedo, no sé, no sabía cómo reaccionar, o sea, tenía 13 años. Y entonces yo solamente no podía dormir, pero me quedaba del lado así como hecha bolita para no ver nada. Pero si no hacía caso, en verdad, te juro que si tenía una cosa en el closet hasta atrás, que dices, no se cae ni por nada del mundo, ¡pum! O sea, caía y hacía un buen de ruido en la noche. Pero era en la ¿Qué? madrugada, No ¿no? Y manches. ¿Y qué sí, hacías? pues nada, y solo me hacía bolita, es como de si te tapas no, no te hace nada, ¿no? Es tu protección. Ajá. Y también yo me acuerdo que me quejaba con mi mamá porque decía, mamá, es que Valente, mi hermano, juega con sus juguetes en la madrugada, o sea, no se duerme. Y mi mamá, no, duermen, yo siempre que voy a verlos, ustedes están bien dormidos y tu hermano está bien dormido. Pero se escuchaba. Y teníamos un juguete que, no sé si viste la película de Max Steel, el Destroyer, había un gorila. Y Ok. entonces ese se activaba solo en la noche. O sea, sonaba como el rugido del gorila y pues yo no podía dormir, entonces me espantaba más, eran unas noches muy extrañas y si yo no hacía caso como a los toquidos de la pared, hacía como, jugaba con sus dedos así como si arañara, pero todo del lado de la casa donde no hay nadie. Ujú. Entonces yo le dije a mamá, es que hay un niño, porque yo a veces sí me animaba y era como una sombra de un niño, ¿no? Yo decía, mamá, es que hay un niño y yo decía, es que es el niño loco que vive al lado, ¿no? Hasta me inventé una historia. Dejaron a un niño abandonado y ahí se quedó, ¿no? Pero no. Entonces, pues mi mamá me dijo, no, como que sí me hizo caso, pero pues no tanto, ¿no? Y una noche yo iba subiendo a mi cuarto y estaba todo oscuro y haz de cuenta, el cuarto de mi hermano es un poquito más oscuro que el mío, porque el mío todavía le da la luz del pasillo, pero el suyo no. Entonces subo a mi cuarto, y veo a mi hermano así como, así, o sea, como acostado, con una rodilla levantada y viendo hacia mí, ¿no? En la oscuridad, y se me hizo bien raro. Y le dije, oye, Valente, ¿qué haces ahí acostado en la oscuridad? Entonces veo a mi hermano pararse de su cama e irse abajo de la cama. Y entonces me quedo así, uy. Y justo en ese momento que mi hermano se fue abajo, mi hermano, el verdadero, me dice, ¿con quién hablas? Él estaba en el baño. No Él estaba en el baño. manches. Se me puso la piel chisnita y le dije, mamá, es que ahí está el niño, está abajo de la cama de Valente. Y Y pues eso como que fue lo que más me impactó, ¿no? Fue verlo, o sea, todavía me acuerdo de su silueta así como muy burlona, ¿no? Me veía. Entonces yo cuando le Oye, dije pero que haces abajo le del... viste los ojos, el pelo, o sea, qué ropa tenía, o solo era una sombra. Solo es una sombra, o sea, muy pocas veces veo gente como tal con ropa. Esa Ok. vez la vi en sombra. Y entonces, pues sí, se me hizo raro, ¿no? Y como por esas fechas, mis perros, mi primer perro lo compraron cuando yo iba a cumplir creo que 14 años. Entonces él era un bebé. Y me acuerdo que mi perro se espantaba, o sea, había una persona, empezaba a oler y le empezaba a llorar como si estuviera viendo una persona que le diera miedo, pero en verdad no había nadie y era aquí en mi cuarto, justo. Entonces, ya cuando mi mamá vio eso, dijo, es que él también puede ver al niño que tú dices, ¿no? Y mi perro creció. Pues estos eventos de que me tocara la puerta y me estuviera haciendo travesuras pasaron muchas veces y aprendes a vivir con eso, pero mi perro creció. Entonces cuando ya veía a esta cosa, le empezaba a ladrar y lo empezaba a atacar y lo arrinconaba. Pero era una O escena así sea, como, ¿el perro arrinconaba a esta cosa o esta cosa al perro? no, o sea, mi perro arrinconaba al niño, ¿no? Ok. Entonces,
era una escena como del hombre invisible, donde te tenías que imaginar más o menos a la cosa que estaban En la persiguiendo. esquina, ajá. Ajá, y entonces dice: "Mamá, pues yo creo que él fue el que lo ahuyentó, porque después de que mi perro creció y ya no le tenía miedo, ya no ocurrían estas cosas", ¿no? Y y bueno, pues entonces también hay otra vez, ya me acordé, cuando me preguntaste si vi a alguien con ropa, me acuerdo una vez que en Semana Santa, era de mañana, era Domingo de Ramos, apenas iba a empezar la semana, ¿no? Mi papá estaba en la calle, con unos vecinos, y mi mamá me dice: "Vele a avisar a tu papá que ya está el desayuno", ¿no? Entonces yo salí y vi a una familia que es mi vecina, y entonces, pues, veo por lo general, la familia siempre eran todas mujeres y un hombre que era el abuelito, ¿no? Entonces, siempre iba atrás de ellas y como que cuidándolas, y me acuerdo que los vi, iban llegando, regresando de la iglesia con su ramo, y entonces vi a todas, yo no saludaba, no me hablaba ninguna de las mujeres, pero sí siempre nos saludaba el señor, ¿no? Siempre era buenas tardes, buenos días. Entonces yo vi al señor hasta atrás con su ramo caminando, así como muy, muy pacífico. Y entonces yo lo vi y pues fácil, ¿no? Yo le dije, buenos días. Y el señor me dijo, buenos días. Y entonces yo me acuerdo que una señora, la señora que venía ahí, me volteó a ver así bien loca, pero lo dejé pasar, ¿no? Pasaron los días y no sé por qué me quedé como con esa escena y ya me acordé que era lo que había visto. Pues resulta que mi mamá había ido al funeral hace unas semanas atrás. Entonces yo voy y le pregunto a mi mamá, oye mamá, este señor ya se murió, ¿verdad? Me dijo, sí, pues estuve en el funeral y todo. Le digo, ah, es que lo vi Ah, el no domingo de manches. Ramos. Y le digo, está la salud y todo. Le ahora entiendo por qué la señora se me quedó viendo bien raro, ¿no? Y le dije buenos días y no me respondió. Qué No, maleducado. Sí te no, respondió, sí me, ¿verdad? sí, sí, me dijo buenos días. What the fuck. Pero es que yo lo vi tan vivido, o sea, es que es Tan como normal, si, como si vieras una persona normal, ¿no? normal, normal. Y entonces ya mi mamá le platicó a la señora que yo lo había visto y dice, sí, es que por aquí anda, también lo hemos visto. Y entonces ya pasó, ¿no? Y luego siguiendo vamos a saltarnos con el tema Oye, de los espérame. sueños. Justamente Dime. te iba a preguntar de si tu mamá había traído un cura, un exorcista o algo, pero resulta que el héroe sin capa, al final de cuentas, fue tu perro, ¿verdad? O sea, quería decir Sí, ese comentario nada más. Se me hizo sí, muy raro. sí, no, mi mamá, bueno, sí, cuando tiene oportunidad, sí me dice, te voy a llevar con el padre para que te bendiga, porque a veces sí dices que estas cosas no te pueden estar persiguiendo, ¿no? Y ya, va y me echan agua bendita, no, no ha servido. Pues es que no Tal son vez, cosas del padre, o sea, no, eso no es contigo, es con lo que ves, ¿no? sí, sí, con la sensibilidad que a veces tengo para ver esas cosas, ¿no? Y sí, pues fue mi perro, porque mi mamá sí, ahorita como que ya agarró más fuerza, porque ya se volvió también cazafantasmas, o sea, ha crecido conmigo Ah, no de manches. esas cosas, porque pues es que no es nada agradable. A mí a veces no, lo digo ahorita con gracia y me río, pero la verdad es que cuando lo estoy viviendo sí es un poco agobiante. Sí, Atemorizante, ¿no? no me da tanto miedo a veces porque, pues, no me han hecho daño, ¿no? Pero no han atravesado esa línea como de quererme hacer daño, pero sí es como que no es bonito que invadan tu paz, ¿no? Y personas que en verdad no sabes ni qué onda, y y que te estén haciendo cosas, ¿no? No, tal vez no directamente a ti, pero que saben que llaman tu atención. Y eso es como, yo sí le digo a mi mamá: "Es que ya no quiero", a veces hasta sí lloro, sí es como muy feo, y mi mamá, pues, como buena mamá gallina, siempre es como que busca cómo ayudarme, y pues sí, ¿no? Entonces, y aparte no soy la única, o sea, en la familia, en verdad tengo una prima que igual como que tenía ese problema, entonces su mamá, que es mi tía, también tiene experiencia, ¿no? Entonces, cuando mi mamá iba, les contaba las anécdotas mías, le decía: "No, tú tienes que hacer esto", y ponerle una vela y decirle que se vaya, y así, ¿no? Entonces, ya a mi mamá le han pasado todas esas cosas que tiene que hacer para que, pues, ya me dejen de molestar, ¿no? Oye, ¿y nunca ha surgido en ti una desesperación, una frustración y empezar a decir groserías? ¿O tú rezas o cómo haces para lidiar con eso? Pues rezo, fíjate que sí rezo, la verdad es que mira, yo no soy de mucho de ir a la iglesia ni la religión, y eso es algo muy complejo también, pero, pues, desde chiquita es lo que te enseñan, ¿no? Yo Ujú.
muy pequeña fui bueno, como a los 6 años, pues, catecismo y todo eso que, pues, los mexicanos hacemos. Y de cierta manera, pues, es como tu lugar seguro, no te sabes otra cosa, más allá de que sea como omnipotente, que a lo que tengas que recurrir, ¿qué es eso, no? Entonces, como que las oraciones han sido como mi lugar seguro de que si te pasa algo malo, que si sueñas así, empiezas a rezar, aunque en verdad ahorita te estés cuestionando todo esto que te enseñaron, pero en verdad esas oraciones en este momento son tu lugar seguro. ¿Y si te funcionan? Sí, sí, sí han funcionado. Sí, sí, Ah, sí qué funcionan. perfecto. Sí, Bueno, adelante con tu historia, ya solo tenía que decir lo del perro. Tu perro te salvó, dije, no manches. ¿Cómo se llama? se llama Loki. No, pues gracias Loki. No. Sí, gracias a Loki. Y bueno, cuando cumplí 15 años, bueno, o con uno de los sueños vividos, pues como que toda mi temporada de secundaria viví muchos sueños muy locos, pero hay pocos de los que en verdad recuerdo mucho. Ah, hay uno, pues habíamos hecho nuestro examen con mi PEMS y ya sabes, los nervios, dónde me va a quedar, lo hice bien o lo hice bien. Y pues yo sí estaba nerviosa, ¿no? Y me acuerdo una vez soñé que mi papá iba por mí en la noche y estábamos como en un lugar muy extraño, como era el metro, pero no era el metro que conocemos y era como un pedazo de mercado, estaba como todo muy sucio, muy lúgubre, pero mi papá me decía que pues había venido por mí de la prepa, ¿no? No me había dicho en qué escuela, pero me había dicho que era la prepa y que era el distrito, ¿no? Entonces, luego como que tú conectas y dices, no, pues sí me quedé en lo que yo quería, ¿no? Y en ese sueño despierto muy feliz, ¿no? Y salgo a desayunar, y estaban mis papás conmigo, y entonces ya les iba a decir, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Que ya soñé dónde me voy a quedar. Pero antes de que yo terminara la oración, mi mamá me voltea a ver. No sé si tú alguna vez hayas recordado que alguien te vea los ojos en un sueño, pero así que te vea los ojos penetrante, así, ¿no? No, Como con toda nunca. la intención. Pues, haz de cuenta que mi mamá me voltea a ver así con unos ojos enormes, porque yo la verdad siempre mi mamá siempre dice que si yo tengo los ojos chiquitos, la verdad es que yo siempre he visto a mi mamá con ojos grandes y muy penetrantes en sus intenciones. Entonces, en el sueño ella me veía y me decía, así como muy de advertencia: "Nunca le digas a nadie, o no le digas a nadie, no le cuentes a nadie, no lo digas en voz alta lo que acabas de soñar, porque si no, no se te va a cumplir". Pero fue en un tono muy serio y los ojos muy grandotes, muy así como, uy, no, pues, no, yo como que te quedó súper claro, a mí me quedó Ajá. muy claro, pero creo que yo no me había dado cuenta en ese momento que no era el sueño. O sea, que yo pensé que yo ya estaba en la vida real, ¿no? O sea, que era el escenario tal cual. Pero después de que mi mamá me dijo eso, yo despierto y pues se me quedó muy grabada esa mirada que te digo, jamás la voy a olvidar, jamás en la vida. Y no le conté a nadie, ¿no? Y pues ya pasó el tiempo y resulta que sí, me quedo en CCH Vallejo. Y ya después, pues me fui dando cuenta que esos escenarios que vi en mi sueño, pues era CCH, era el transcurso, pues era el Metro La Raza, el de la amarilla, era yo para ir al RTP de Indios Verdes, pues tenía que pasar ese mercado, justo un mercado. Era de noche porque pues me quedé en la no- en el turno vespertino. Mi papá estaba conmigo porque mi papá fue por mí todos los días, los 3 años. Entonces ya me di cuenta que mi mamá tenía razón, ¿no? Entonces, ya que me quedo, le digo a mi mamá: "Mamá, es que tú me dijiste que yo no le dijera a nadie y yo te hice caso". Entonces, ya yo bromea como que, pues, que la otra madre a ver si a ella sí le haces caso, ¿no? Pero sí fue muy chistoso ese sueño porque y más la advertencia, ¿no? Que te dijeran: "No le digas a nadie, si no, no se te va a cumplir". Y le obedecí y mira, se hizo realidad el Sí sueño. funcionó. Sí, funcionó. Y hay otras veces que se me han pasado, no muy pocas veces, he soñado con mis papás y que me ven así, ¿no? Entonces, yo digo que tengo otros papás del otro lado, como Coraline, pero estos me advierten cosas y a veces no me doy cuenta, pero pasan cosas en mi vida que dices: "No, es que esto yo ya me lo habían dicho, pero no hice caso". Entonces, sí, es como estar muy alerta a ese tipo de sueños. No, a veces se me olvidan, pero cuando pasan es como: "Ah, ya me habían dicho y yo no hice caso". Ni modo. ¿Tienes Ni otra modo. historia que contarnos? Uy, apenas vamos en los Uy. 15 años, apenas tenía ¿En 15 serio? años. A ver, dale. No, pues,
¿Qué más? Tenía 15, ya de ahí, pues creo que en la prepa, pues fue mi momento de cerrarme, porque en verdad te digo, estos sueños eran como desgastantes, terribles. Entonces yo creo que yo misma me cerré a esto y ya no tuve más sueños así, de ningún tipo, hasta que entré a la FAT. Y la FAT fue como el ábrete otra vez a todo este mundo que no estás viendo. Y pues empiezo mi vida de foránea. Este, empiezo a vivir ahí en el edificio donde vivía antes con Angie, por cerca de la facultad. Y con mi roomie, ¿no? O sea, no vivía sola, pero pues sí fue un desapego de mi familia, de que todo el tiempo somos la familia Muégano y ya de repente no. La Y familia Muégano. sí somos muy, muy muéganos, o sea, salimos a todas partes juntos. Y pues no, todo estaba normal, ¿no? Y o sea, yo vivía mi vida así tranquila, o sea, sí me había costado trabajo adaptarme, pero no era algo que me pusiera en verdad triste. Pero una noche me acuerdo porque pues estaba con Angie y con Isis y yo estaba como, creo que estaba lavando los trastes, no sé si recuerdas que estaba como enfrente de nuestros cuartos, estaba primero los tendederos y luego los baños y los fregaderos para lavar la ropa. Ujú. Mm, Entonces creo que estaba lavando los trastes y de ahí me fui al cuarto de Angie, era de noche y hay un espacio entre el cuarto de Angie y los tendederos, es como un pasillito. Y entonces yo me acuerdo que de reojo vi a una niña y me dijo, hola. Por eso le hice caso, porque ella me habló y me dijo, hola. Entonces, yo me quedé así, ¿no? Como, ¿qué? Y volteé otra vez, ya no estaba la niña, ¿no? Y Ah, yo se me pensé que le ponía, habías dicho, hola, cara de bola. no, 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 no. Ella me dijo hola y yo cuando reaccioné ya no estaba. Y no le conté a nadie porque pues acaba de conocer a Angie, acaba de conocerlas casi a todas, entonces no era como para decirle todas mis experiencias paranormales que he pasado. De la Y nada, ¿no? sí, no, sí, ahora les voy a contar mis historias, ¿no? No. Este, pues dejé que pasara, ¿no? Y entonces mi roomie y yo vivíamos separadas de Angie e Isis, pero en verdad si una quería entrar a un cuarto, pues entraba, ¿no? O sea, como que teníamos mucha esa confianza. Entonces me acuerdo que mi roomie y yo estábamos platicando y vimos a alguien que abrió la puerta y estaba espiándonos, ¿no? Pero cuando reaccionamos, se fue muy rápido y esa persona se cerró, como entrecerró la puerta y se fue corriendo. Pero nosotros, te juro, salimos bien rápido como para que alguien se escondiera, ¿no? Entonces no había nadie y pues se nos hizo raro, ¿no? Fue como, "Buah", lo dejamos pasar. Y se abría la puerta y así, ¿no? Entonces un día yo estaba de broma y se abrió la puerta. Y entonces yo dije en voz alta, ay fantasma, si vas a entrar, mínimo, cierra la puerta. Pues se cerró la puerta. No, va. O sea, aparte de que se cerró la puerta, ya le habías dado chance tú de que se pasara. Sí, grave error, eso pues, sí, ya después sí fue como, no, tonta, porque ya de ahí detonó muchas cosas, A ¿no? ver, tú dale. Entonces, pues era de que se abría la puerta muy seguido, ¿no? Y un día yo me duermo muy tarde, yo siempre soy como murciélago, trabajo de noche, cuando termino una tarea me voy a dormir. Entonces esa vez terminé como, pues no me acuerdo, 3, 4 de la mañana y me fui a lavar los dientes, aquí enfrente en el tendedero, y yo estaba así como normal, lavándome los dientes, y de pronto escucho unos llantos de un niño, pero así horribles, como cuñe, cuñe, pero horribles, horribles, ¿De un desgarradores, niño o ¿no? de un bebé? Era como, es que creo que era como entre un niño y un bebé, era algo muy chiquito, era una persona muy pequeña, ¿no? Entonces no te lo puedo identificar exacto porque no sé nada de niños, pero sí yo identifiqué que era de un niño, pero en verdad no sé cómo me sentía atraída a ver qué era, ¿no? Ok. Entonces me acerco al balcón, que pues realmente te da el vacío, ¿no? O sea, si te caes, boom, te moriste porque en verdad la casa que sigue está muy, muy, muy pequeña. Entonces creo que casi, casi das al piso directo, ¿no? Entonces Ok. yo me asomo y en ese momento los llantos terminan en seco, así, no hay más ruido. Y en ese momento toda mi piel se pone, de gallina, en verdad, ¿no? Entonces, no sé por qué sentí así como un horrible sentimiento de que ya, o sea, como estabas escuchando primero un llanto tan horrible y justo cuando te asomaste se acabó, ¿no? Y me quedé así como, uy, ¿qué pasó? Y pues
no, eso me sacó mucho de onda y yo ya no podía dormir porque en verdad yo sentía como que eso ya no me gustaba quedarme sola ahí en mi cuarto. Y, y le cuento a Angie y a Isis, ¿no? Y entonces, pues ya les tuve que contar porque de verdad yo ya no podía con tantas cosas que me estaban pasando a mí sola. Y entonces ellas, pues se rían, ¿no? Pues es como, está loca, está inventando historias. Y en verdad me tiraron de loca, o sea, me escuchaban y todo, pero tú sientes cuando la gente te tira de loca, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, ya, no me crean. Pero Ya no, no queda en mí. Yo les dije, yo les advertí. sí, les empezaron a pasar cosas a ellas también. A ellas también les empezaron a abrir las puertas. De repente Angie tenía como fotos raras en su cámara. O sea, decía, es que yo no tomé estas fotos y eran fotos del tendedero. Y ahorita como agrupando todo lo que me había pasado, la niña o lo que fuera estaba en los tendederos, ¿no? Y que sombras extrañas. Y entonces Angie también se empezó a espantar. Y entonces pues ya me empezó a creer, ¿no? Fue como de, ah, bueno, ya te creo. Y pues yo estaba así como de ven. Y, y entonces una noche me acuerdo que mi papá siempre me iba a dejar los domingos, entonces yo estaba sola y había llegado Angie después, pero cada quien estaba como acomodando sus cosas en sus cuartos, yo estaba haciendo mi tarea y estaba de espaldas, ¿no? Estaba viendo hacia la ventana y la puerta quedaba atrás. Y yo siento que alguien abre la puerta, ¿no? Entonces yo le digo, Angie, ¿qué pasó? No me responde, ¿no? Y le digo, Angie, y volteé otra vez, no, se cerró la puerta de jalón. Y yo me acuerdo que vi una sombra, ¿no? Entonces, pues sentí muy feo, es algo como muy agobiante. Y cuando salgo, la puerta del tendedero estaba abierta. La puerta del tendedero jamás está abierta y si alguien la ocupa la vuelve a cerrar. Pero estaba totalmente abierta, así, ¡pum! Y me quedé así, ¿qué pasó? Entonces voy a Angie, con Angie y le digo, oye Angie, tú me hiciste esa broma, ¿no? Me fuiste a abrir la puerta y no respondiste. Me dijo, no, yo he estado aquí. Le digo, ay no Angie, no me digas eso. Me dijo, sí, que no sé qué. Y le digo, ay, es que alguien me abrió la puerta y que no sé qué. Y entonces ya le digo que la puerta del tendedero estaba abierta y dice, es que estaba cerrada ahorita que llegamos, ¿no? Y sí, era como, pues, no sé, yo quería llorar, ¿no? Porque en verdad era como, es que ya déjame, porque no, en verdad no podía estar sola en ese cuarto, porque siempre me estaba haciendo de cosas, me abría la puerta, me tiraba cosas o cosas así, entonces sí, era como algo de, ya déjame en paz, por favor. Y mi mamá, pues, no, lo normal, ¿no? Me dio una medallita y que el agua bendita y todo Bendita. eso. Ujú. Sí, y ¿Y ya sí ahí funcionó? ese es el punto que pues ya no pude ver cómo culminaba, si se iba o no se iba, Ah, porque porque yo se me cambiaron de mudé. departamento, sí, Sí, cierto. porque yo me mudé. Entonces ya no pasó, ya no supe nada, pero dice Angie que pues que ya no pasaron las cosas. Yo creo que porque yo era la única que podía verlo y sentirlo, ¿no? Entonces yo le abría paso a que pudiera estar haciendo cosas. Aparte, sí, cuando mi mamá me dijo, es que cuando tú le dijiste, cierra la puerta, si vas a entrar, cierra la puerta, tú le diste permiso de hacer lo que él quisiera. Porque fue de broma, ¿no? Pero pues las palabras son las palabras. Para él Y no no, fue broma. sí, o sea, es como el universo no entiende de bromas, ¿no? Tú dices algo y te lo va a cumplir y te lo va a hacer, ¿no? Y pues sí estuvo, pues esa parte estuvo como muy rara porque mi mamá dijo, no, pues es que aparte estás en Xochimilco, imagínate cuántas personas no han muerto ahí. ¿No? O sea, cuántos años, ¿no? Desde la época prehispánica han estado habitando personas ahí. Imagínate cuánto no ha pasado. No, sí, pues Sí, siempre pasó bastantes cosas. Y luego tú sí, sí. dices, pásale, carnal, no, sin pedos a la barriga. Si te invita un café, ¿no? Sí. Sí, y le pregunté al dueño, ¿no? Le dije, oiga, ¿aquí ha habido niños? Y me dijo, no, ¿por qué? ¿Has visto algo? Y, Ah, no te ajá, quiso pero, decir. y sí, no me quiso decir, pero a mí me dio pena decirle, no, pues es que estoy viendo a alguien me está espantando. No, le dijo, no por nada. Pero ya después me dijo Angie, es que si te pregunto si has visto algo, es porque en verdad sí hay algo. Pero bueno, ya quedó como ahí entrecortada la historia y ya pues me mudé a otro cuarto. Pero o sea, ese cuarto quedaba enfrente, bueno, a una calle, atrás estaba el Panteón de Santiago, ¿no? Pero Uy, ahí, no me lo rico.
Ahí no pasaba, o sea, sí sentía la vibra fuerte, a veces sí me daba miedo quedarme sola, porque mis compañeras se iban no sé qué día, o sea, creo que me quedaba viernes y sábado sola en esa casa que se quedaba toda oscura y no era, sí me daba cosita quedarme dormida ahí, pero no pasaba más que eso, ¿no? Y una vez que llegué justo había librado el semestre con Enriqueta, ¿no? Siempre que llegaba de librar Enriqueta me iba y me dormía todo el santo día, ¿no? Entonces yo me acuerdo A que ese descansar, día, ahora sí. sí, entonces me quedé dormida y con los pies descalzos, ¿no? Y creo que estaban volando entre la cama, ¿no? Y yo entre sueños siento que unas manos largas muy frías, me agarran los pies. Pero así, o sea, como que me abrazan y dedo por dedo van poniéndome en los dedos, los dedos en los pies. A Y ver, ¿te entonces, abrazan, dijiste? ajá, como que, o sea, eran unas manos muy grandes, como que, imagínate, tus pies están en el aire, o sea, como que los tienes así flotando porque tus pies sobresalen de la cama. Ajá. Entonces, alguien de abajo, o sea, como que hizo así, o sea, con sus manos, abrazó mis pies, pero uno iba poniendo dedo por dedo en mis pies, o sea, como disfrutándolo, ¿no? Y estaban bien fríos, pero Mmm. fríos, 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 fríos. Patas. Sí, y entonces pero yo estaba muy cansada y estaba dormida, y entonces yo me acuerdo que solamente dije, ay, con que esto se siente que te jalen las patas, ¿no? Y ya, No pasó, manches. y me desperté cuando me di cuenta que eso en verdad sí había pasado, ¿no? Entonces, pero ya creo que eso es lo único que me pasó en ese cuarto, porque no, gracias a Dios nadie me molestó. Sí, ahora sí, gracias a Dios. Nadie me molestó, en verdad, más que esa vez que te digo que alguien me agarró los pies y es una sensación bien extraña porque los dedos sí estaban largos y bien delgados y fríos, ¿no? Fríos, 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 fríos. Y pues sí me saqué de onda, pero dije, bueno, me agarraron los pies, ¿no? Ya como que lo vas, o sea, ahorita ya es como con naturalidad, pues esto está pasando, esto existe, ni modo de decir que no, ¿no? Ni de negarlo. Solo decir, bueno, pues toma tus precauciones, pero pues ya pasó, ¿no? Eh, y luego, pues me he mudado bastantes veces tres, luego me volví a mudar atrás de la FAD. Y entonces, ahí empecé a vivir con nuestra amiga Monse. Ujú. Y yo me acuerdo que antes de que llegara Monse a vivir conmigo, yo le decía a mi familia que había alguien en la cocina, que había un señor en la cocina del casero, ¿no? Que yo ya había visto a un hombre, ¿no? Y entonces, yo siempre tuve la duda de preguntarle al señor si tenía un hermano o algo así, pero no, nunca pregunté, nunca pregunto ni nada, pero yo ya lo había visto, ¿no? Entonces, pues no pasaba de ahí. Pero cuando llegó Monse a vivir, me acuerdo que yo estaba viendo, cada quien estaba en su cuarto, y hace cuenta yo me estaba viendo en el espejo cuando de pronto veo a alguien atrás de mí, el dichoso hombre de sombrero, la sombra con un sombrero, ¿no? Atrás de mí. Entonces yo volteo y ya no estaba, pero lo vi en el espejo, ¿no? Y no le dije nada a Monse, porque pues No, igual la luego, acaba de conocer. Monse sí es muy miedosita, la neta. Saludos a Monse si está escuchando esto. Sí, Ella sabe saludos a que sí, Monse. ella sabe que sí. Ella sabe que sí Sí, le da sí, miedo. Y no tiene nada. Bueno, había escuchado que si tienes miedo alimentas más esas cosas, entonces mejor recen como sí, dice Patty. sí, mejor récenle a lo que quieran, a lo que se sientan seguros, pero récenle al Altísimo, porque a lo que sea de luz, que sea de luz, porque en verdad sí, sí ayuda. Y entonces, pues no le dije nada a Monse, me fui a dormir, y ya cuando voy a verla en la mañana, porque no habíamos tenido clases, me dice, es que Patty, hoy estaba dormida y me levanté y vi a un hombre con sombrero enfrente de mí. No manches. No manches. Y me dijo, era así, 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 y estaba parado enfrente de mí. Era una sombra negra, ¿no? Y ya entonces ya fue cuando decidí decirle, es que yo también lo vi, pero lo vi ayer a la noche. Y ya pues le conté toda mi historia, igual sí se espantó, pero sí se quedó así con cara de, entonces la vimos las dos, no estamos locas. No, pero sí fue como tomar nuestras precauciones, porque había veces en que ahí dormidas escuchábamos como muchos gritos. Dice Monse que es la Llorona, yo no sé qué es, la verdad no sé cómo nombrarla, pero en verdad ahí en esa calle se escuchaba como muchos estruendos, así que a veces no te dejan dormir.
o que sientes que alguien te está, Estruendos. ¿A qué te sí, refieres con estruendos? como, o sea, como láminas golpeándose, llantos, así, en verdad, así como Bueno, es que muy, los llantos son llantos, pero estruendos son como cosas más pesadas, ¿no? Como... sí, como láminas, o sea, como que si se movieran las láminas y, y pues sí se siente, ¿no? Entonces, yo no le decía a Monse, pero era Monse la que me venía a decir a mí, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que yo también lo escuché. O a veces ella se venía a quedar conmigo porque tenía miedo. Ella sí tiene más miedo que yo. Entonces, Es que tú ya como que estás ahí, acostumbrada. sí, sí, yo ya estoy acostumbrada. Y pues sí, ¿no? Entonces ya creo que eso pasó y pues ya, ¿no? Es como, te digo, acostumbrarte a lo que pasa, a lo que puedes ver, tal vez ocuparlo, yo no lo puedo manejar, la verdad es que no decido qué ver y qué no ver, solo pasa, ¿no? Entonces, pues creo que eso es como hasta ahí mis cuentos de universitaria foránea que le pasan. Pero otra cosa que en verdad es muy inquietante, ahí sí como inquietante, es que puedo ver a la muerte o la muerte puede verme a mí, ¿no? Y a veces me Ah, molesta, ¿no? cómo está eso? Sí, la típica muerte de Tepito, a la O que sea, mucha gente cráneo sí le... y una túnica negra y su hoz, o Sí, solo con no, hasta con sí, hoz. sí, con todo y todo, ¿no? Ah, Una cabrón. vez, sí, una vez, mi hermano creo que se había graduado de la secundaria y pues salimos y mi abuela le había comprado un arreglo con un globo que estaba muy alto y tenía dulces, ¿no? Y entonces yo iba saliendo del baño y veo a la muerte ahí donde estaba eso, ¿no? Estaba posada, así parada, y ella me estaba viendo a mí. Pero en ese momento, cuando veo ese tipo de cosas, no lo veo desde mi perspectiva, ¿sabes? O sea, me estoy viendo desde afuera. Soy como una tercera persona. Me veo a mí, mi cuerpo, y veo a a la cosa que me está molestando. O sea, Entonces, pero en en ese un sueño momento, entonces? ¿O no, no, cómo? no, no, Me fue la perdí. vida real. Es la vida real, o sea, es como Ok. un momento muy rápido en el que te ves como desde afuera. O sea, Entonces como me que vi a sales de mí, tu cuerpo y tú sí, ves tu ajá, cuerpo y ves a la muerte. sí, esa vez la vi, ¿no? Entonces la vi así como ya me estaba viendo, pero sí me espantó, pero no dije nada. Es que en verdad, eso de no decir nada, porque en verdad, si tienes miedo a que la gente te diga, es que estás loca, ¿no? Y que te desacrediten y hagan menos lo que ves y lo que sientes, ¿no? Porque esa vez sí me espanté, porque, ay, imagínate ver a la muerte, ¿no? No, no es como algo muy agradable. Entonces, No, sí. yo la vi y no dije nada, me O volví a sea, sentar, no te señaló, solo se te quedó viendo. solo estaba ahí parada y me veía, ¿no? Con Entonces, su hoz en la mano, ¿no? sí, entonces fue así una cuestión de segundos, de minutos, en los que yo la vi y volví como a mi perspectiva y me fui a sentar y no dije nada. Pero después estábamos mi papá, mi hermano y yo sentados en el sillón y En tu casa. de rep- ajá, en mi casa. Y Ok. entonces mi papá y mi hermano ven que una hoja se mueve como si una persona estuviera pasando de página, ¿no? Entonces dice, esa Ujú. hoja se movió, dice mi papá y mi hermano. Y se quedaron así espantados, ¿no? Y entonces ya es cuando... Fue justo en el lugar donde yo vi a la muerte, ahí, en el escritorio. Entonces se espantaron porque cómo se va a mover una página de un lado a otro, ¿no? Así solita, y tampoco había como que dijeras viento, era de noche y estaban las ventanas cerradas, no había nada que la pudiera mover así solita, ¿no? Entonces, ya es cuando me animo a decir, es que yo vi a la muerte ahí. Y entonces mi mamá se espantó, entonces rápido agarró el arreglo que habían comprado porque dijo, le digo, es que yo lo vi en el lugar de ese arreglo. Entonces mi mamá agarró todo y lo tiró, porque dijo, quién sabe con qué cargas, con qué energía venía. Porque pues mi mamá tal vez a veces no puede ver las cosas que yo veo, pero ella sí se llena de energía. Ella no puede ir a ningún funeral ni estar con gente triste, porque se cuenta como que se llena, como si se les absorbiera toda la energía mala que tienen. Entonces Y como una ella la esponja. carga. Ujú. Y ella se la carga, ¿no? Entonces, dice, pues, quién sabe con qué energía venía, ¿eh? Y entonces tiraron todo y mi mamá empezó a rezar, y prendió su cirio y ahora te digo, sus rituales que ya tiene, ¿no? Y pues pasó esa vez, ¿no? Pero ahora en la pandemia, mi abuela murió pero no de COVID, sino pues ya de grande, el marzo pasado, justo antes, creo que unos días antes de que De se la pandemia, ¿no? declarara, sí, de que se Pandemia. declara, o sea,
Sí, creo que fue veintitantos y el confinamiento empezó como unos días después, ¿no? Entonces, esa vez, creo que, o sea, no te puedo decir si sentía a mi abuela, la verdad, yo estaba como muy atónita de lo que había pasado con mi abuela, pero sí vi algo muy raro, ¿no? Como con los que hacían el panteón, ¿no? Y con los que estaban ahí en el panteón, los que ayudan y todo, los que entierran. Y yo vi a un hombre que cuando enterró a mi abuela, no sé, o sea, yo lo vi con un grado como de espiritualidad o de conexión con la muerte, o sea, yo la sentí así, ¿no? Como que a veces te llama la atención una persona solo por su energía o por lo que, no sé, a veces siento que me llama la atención alguien solo por lo que está emanando, ¿no? Entonces yo Ujú. me percaté de eso, de que empezó a rezar y veía el cielo y no sé, con una intención muy fuerte, ¿no? Y pues no me iba a imaginar que pues 2 semanas después, creo, sí, volvimos a ir para hacerle su misa a mi abuela. Eran los 9 días, ya me acuerdo, los 9 días. Y fuimos al panteón y entonces con la noticia de que ese señor se había muerto, pero tuvo una muerte fea, o sea, en verdad, arriba, o sea, es que somos de Xochimilco, entonces arriba estaba la carretera y esa persona pues la atropellaron y se le deshizo el cráneo. Y A pues ver, es que como te mueves muy rápido en tus historias, ¿el señor que viste en el entierro, el que estaba rezando, se murió o estaba ya muerto? no, 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 se murió después, o sea, se Ok. acababa de morir. Cuando fuimos a los 9 días, se había muerto una noche antes. Ah, pero una noche antes, ya me acordé, una noche antes de ir a Xochimilco, donde es mi familia, este, mi hermano tiene un piano aquí, ¿no? Entonces, yo no podía dormir, tenía esa inquietud, te digo, que sientes cuando alguien más está aquí y te está observando. Entonces, yo sentí que una persona estaba viéndome, pero no volteo porque te digo, todavía me da miedo, y empieza a tocar el piano, las teclas, ¿no? Estaba Ah, desconectado, pero como película de terror. sí se escucha que empieza a mover las teclas, ¿no? Y Ok. no pude, le digo a mi mamá, es que esa noche yo no pude dormir porque alguien me estaba tocando las teclas de mi hermano, ¿no? En el teclado de mi hermano. Y ya cuando llegamos al panteón, ya le cuentan a mi papá y a mis tíos que esa persona que ayudó a enterrar a mi abuela se acaba de morir, o sea, justo en la noche, cuando yo estaba durmiendo, ¿no? Dizque durmiendo. Y entonces, pues mi papá y mi familia dijo, no, pues vamos a dar el pésame, ¿no? Ya desde que vamos entrando como a la casa, porque ellos viven ahí en el panteón, ¿no? Desde que vamos entrando se sintió una carga, una energía, pero pesadísima. Pero yo me sentí atraída a ese lugar. Entonces me metí hasta donde estaba el cuerpo, ¿no? Y lo vi cómo lo reconstruyeron, cómo y todo, y me quedé en shock. Yo estaba así como viéndolo y era algo raro, ¿no? ¿Sabes? Ese enfrentamiento y esa curiosidad que tenemos por la muerte es algo muy Muy palpitante, natural, ¿no? ¿no? Te Sí, entiendo entonces un yo estaba poco. ahí. Sí, 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 y no sé por qué, o sea, jamás en la vida había visto a esas personas, nunca, o sea, solo había visto a la persona que estaba muerta y eso lo vimos por el entierro de mi abuela, ¿no? Pero no sé por qué yo volteé a ver a la hija de ese señor, ella estaba llorando inconsolablemente y yo la abracé, o sea, no sé, fue algo como muy natural, como si, no sé, imagínate que yo te viera a ti y llevamos años conociéndonos y tú estás triste y entonces como que conectamos. Entonces yo la agarré, la tomé del hombro y ella me vio y luego se paró y me abrazó. Entonces empezó a llorar y yo también empecé a llorar, o sea, lloramos las 2 un montón, pero muchísimo. Y cuando yo abrazaba a su hija, a la señora, a la chava, vi una sombra negra, o sea, todo el cuarto estaba como envuelto de una energía de algo negro, pero en verdad negro, 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 ¿no? Entonces yo vi como un espectro negro atrás de la hija, ¿no? Entonces, pues cómo murió el señor y todo, pues era él, no se había ido en paz, ¿no? Entonces, pues yo creo que estaba preocupada por la hija, porque la hija me empezó a contar muchísimas cosas de la relación que tenía con su padre y, pues, te digo, empezamos a platicar como si fuéramos amigas, como si yo fuera, no sé, su familia. Y hasta que mi mamá me dijo: "Ya vámonos". Pero yo salí llorando, en verdad, no lloré nada en el funeral de mi abuela, pero cómo lloré en verdad lloré muchísimo, porque la chava me pegó todo su sentimiento, y yo decía: "No, es que no sé", era algo inexplicable, te digo, porque
desde el momento en que yo entré al cuarto donde estaba la tumba, fue como estar en un sueño, como esa sensación. Entonces, y todo pasó muy rápido, estábamos abrazadas, y hasta que yo le dije: "No, tú tienes que ser fuerte", le dije a la chava, ¿no? Y como si yo en verdad la conociera, y le empecé a decir que ella tenía que ser fuerte, que su papá estaba aquí con ella, pero que tenía que, pues, que sí estaba preocupado por ella, pero ella tenía que seguir adelante con su familia, ¿no? Entonces ya salí, yo estaba, pero en verdad estaba inconsolable, lloraba mucho, lloraba, 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 hasta que ya mi mamá me dijo, me abrazó y yo creo que ella absorbió toda la energía porque hasta se inflamó, de esas veces que cuando ella absorbe la energía se inflama. Entonces ya yo me sentí bien, pero todo se lo pasé a mi mamá, ¿no? Y bueno, ¿quieres comentar algo? Me sorprendió mucho, yo creo que bueno, el señor como fue en un accidente, o no sé, a lo mejor estaba metido en otras cosas que, porque cuando alguien muere por un accidente y que veas todo una aura negra como me dijiste, es que era muy probable que andaba en otras cosas, ¿no? Supongo, no sé. Pues puede ser, la verdad es que te digo que yo lo vi en el funeral una vez y no supe muchas cosas de su vida, solamente lo sentí esa vez, ¿no? Sentí su aura muy pesada, negra, y sentí a su hija muy preocupada, muy triste, y fue todo lo que sentí, ¿no? Fue lo como una cuestión del momento, pero en verdad no supe muchas cosas del señor. Ok. Y, Pues y sí, es ya, que no se te eh, muere un padre todos los días, ya es entendible que la chica estuviera descontrolada, muy triste sí, y preocupada. sí, pero es que, y luego ya después mis tíos me dijeron, es que yo no había visto a la niña. Dice, yo entré, no vi a la niña. Dicen, es que nadie vio a la hija del señor hasta que tú llegaste y la abrazaste. Y Pero sí entonces, existía, ¿no? sí, o sea, sí existe, o sea, Ah, la ok. niña sí existe, pero dice mi mamá que tal vez tenía un grado de tristeza que en verdad nadie la notaba, porque en verdad estaba como muy ensimismada en lo que ella estaba sintiendo hasta que llegué. Y ya, pues creo que ahí terminó como esa parte y con la muerte como que me ha estado hablando mucho en esta pandemia. Ahorita ya está más tranquila, la verdad que ¿Qué así te se dice? quede. ¿Qué te dice? El año pasado, antes de, como por mayo, creo, tuve un sueño, me fui a dormir en la tarde y tuve un sueño donde un vecino, era como, no era mi vecino, o sea, entraba a la casa donde ahorita, o sea, salía de mi casa, iba a la casa del vecino y había muchas personas que hablaban otro idioma, ¿no? Entonces, y nos invitaban a pasar. Yo estaba con otras personas que no sé bien, o sea, estaban conmigo, no sé por qué, pero eran como que yo los conocía. Entraba a su casa y las personas que venían conmigo se metían muchísimo a esa casa y veían algo que no debían haber visto, ¿no? Entonces ellos gritaban, pero yo me había dado cuenta que esa ¿Tú gente como que era sabes muy qué era rara. lo que no tenían que haber visto? ¿O solo sabías que no tenían que haberlo visto? Yo sabía que no lo debían haber visto, porque yo estaba en la sala, porque yo me había dado cuenta que estaba como que esta gente estaba muy extraña, no hablaba mi idioma y estaban como zombies, ¿no? Y yo me acuerdo que estaban entre vivos y muertos. Así yo lo sentía. Entonces es cuando escucho el grito de las personas que eran como mis amigos, escucho sus gritos, y entonces cuando salimos de su casa, salimos corriendo, y cuando yo iba de regreso a mi casa, este, alguien nos estaba esperando para espantarnos. Entonces, de esa misma familia, ¿no? Porque, pues, quién sabe qué había, o sea, yo no supe qué habían hecho mis amigos, pero sí sabía que había sido algo muy malo, tanto como para que nos persiguieran, para espantarnos, ¿no? Entonces, fue una sensación de terror muy fea porque yo no sabía qué pasaba. Entonces, en el sueño, me meto a mi casa corriendo y en el patio, me quedo en el patio a ver hacia allá. Mis amigos se van a sus casas y veo a un vendedor con una jaula como de esas de circo, pero no era de circo, era una jaula con rejitas muy pequeñas, porque haz de cuenta que en esa jaula que llevaba el señor arrastrando con ruedas, tenía abejas. Un montón, eran muchísimas abejas, o sea, imagínate, era como un cubo de 2 por 2 metros, con un montón de abejas y murciélagos colgando. Y y entonces a mí me daba mucho miedo ver a ese vendedor, ya era de noche, ¿no? Entonces yo sentía mucho miedo y le decía a mi familia: "Vamos a meternos".
Entonces nos metíamos aquí a la cocina y les empezaba a contar lo que había pasado, y de repente, no sé por qué volteo y veo a una de las personas que estaban de los vecinos a los que habíamos como invadido, ahí sentada en mi sala, pero esa persona estaba muerta. Esa persona era como un zombie, ¿no? Estaba sentada y me estaba viendo. Entonces yo le gritaba y le decía: "Vete de aquí, vete", y entonces lo empezaba a perseguir para que se saliera de mi casa, y cuando le abro la puerta para que se salga, la muerte estaba ahí, pero la muerte solamente estaba su cabeza, porque en la ahorita, mi casa tiene como un ramo del justo del Domingo de Ramos, pues, se supone que es de la iglesia, ¿no? Pero en vez de ese estaba la muerte. Y la muerte no, pues, me espanté horrible porque la muerte se empezó a reír de mí. Me veía con unos ojos tan profundos y se empezó a reír de mí, y entonces en el sueño yo empecé a gritar, pero de tanto miedo me levanté. Pero me costó tanto trabajo salirme como de ese plano, porque cuando me levanté Pero, todavía a ver, sentía que era espera, un ¿la sueño. muerte te vio? ¿Tenía ojos o eran las Sí, cuencas? era como sí, eran como las cuencas, pero muy profundas que sabes que como Ah, que, te está no sé, viendo. sí, sí, sí. Entonces, se empezaba a reír de mí, no dejaba de verme, y yo estaba tirada en el suelo ¿Y cómo se reía? O gritando. sea, así que era una voz gruesa y Sí, era una decía, voz o como, sí, era una voz muy gruesa, como muy diabólica, una risa muy profunda, en la que y muy como que estridente, ¿no? Todo se escuchaba y te resonaba en todas partes, y yo de verdad quería hasta llorar. Me levanté de ese sueño y te digo, o sea, me levanté, vi mi casa y dije: "Sí, sí es mi casa, no es mi casa", porque sí quedé como muy mal tripeada de ese sueño, pero no le dije a nadie el sueño, no se lo conté a nadie. Y desafortunadamente, mucha de mi familia, mis tíos, murieron por COVID, ¿no? Como que la muerte siempre estaba cada semana era una noticia, una mala noticia de un fallecimiento. O sea, mi cumpleaños hasta el que terminó el año. Ahorita ya, gracias a Dios, como que ya, se paró, pero en verdad, yo no me había dado cuenta que la muerte se estaba burlando de mí, porque ella estaba aquí, o sea, ella como que estaba como que tentando. Aparte, mi mamá se enfermó en julio, se enfermó de COVID, y no, ella en verdad casi no la contaba, en verdad nosotros pensábamos que ya no la iba a contar, ¿no? Entonces, ya después se lo cuento a mi mamá, después de que tantas desgracias, tantos fallecimientos de mi familia, y me dice: "Mamá, es que ella se estaba burlando de ti porque sabía que te iba a quitar cosas, ¿no? Que estaba aquí, que en verdad ella, pues, te tenía controlada de cierta manera, ¿no?". Y, ay, pero ese sí fue un sueño como que es de los más feos que he tenido, porque se siente tan vivaz y no solo es un fantasma, ¿no? Porque un fantasma, pues, es un ente, al fin y al cabo, pues, fue una persona anteriormente, no sabes si fue buena, si fue mala, pero si tú no le das como ese poder, no te hace nada, pero la muerte, eso es como que son palabras mayores. Y a veces, igual esos años, el año pasado me pasaba que he soñado muchas veces con la muerte a veces como que es raro porque a veces tienen estas, ¿cómo se llama? Las capas de otros colores, a veces las he visto verdes, otras rojas, no sé qué significa, la verdad, no, ¿por qué pero no has buscado eso? De seguro sí debe significar algo, ¿eh? es que no he querido ver porque, verdad, sí me da un poco de miedo. Pero y siempre soy yo contra, ¿no? O sea, es como que ella me persigue o estamos jugando o algo así. O estamos jugando. Oye, güey, cámara, pásate. Agarra el play, nos vamos a echar una red. No, pues es que, una vez sí, creo que soñé que estábamos en mi antigua escuela en CCH y teníamos que buscar algo, pero yo estaba en contra, o sea, como que era Una una competencia. competencia de a A ver ver quién quién lo primero. encontraba primero. Ujú, de ese no me acuerdo muy bien, pero igual, era la muerte, ¿no? Entonces, a veces mi papá me decía: "Es que se murió tal". Y me acordaba así como unos días antes había soñado con la muerte, ¿no? Entonces era como que ella me avisaba, ella me estaba diciendo cosas, pero pues yo no he querido expandir mi mente, ¿no? Como que no he querido buscar, porque la verdad sí me da miedo de que qué tal si abro mi campo, hay cosas que la verdad tal vez no pueda manejar y hay cosas que de veras sí me van a lastimar, ¿no? Eso es como que sí le tengo el respeto, o sea, puedo verlo, pero le tengo el respeto como para no entrometerme yo también. Ok. Sí, y pues eso es, creo que sería todo, ahorita ya se Hasta la calmó, ya actualidad. hasta la actualidad, sí.
Sí, pues quién sabe, ¿no? Es un cuento de nunca acabar, pero sí, o sea, esos cuentos de Netflix donde de Hunting, de que salió hace poquito de mexicanos, no sé si lo viste la serie. No, no la he visto. Vela, está muy buena. Yo me identifico con esa gente porque cuenta cosas que digo, a mí también me ha pasado. Y sí, son verdad, o sea, crean. Porque si no creen, a veces te espantan y no sabes ni cómo reaccionar. Ténganle respeto, pero sí, sí existe. Y tampoco bromeen como lo hizo Patty con la Sí, puerta. sí, no le den permiso de pasar a las cosas porque ellos se lo toman muy en serio. Bueno, creo que hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. ¿Alguna forma en cómo te gustaría que se quedara este capítulo? ¿Una sugerencia? Pues, no sé, llámale como quieras, como no sé, yo siempre digo que es como mi programa de la mano peluda, ¿no? Pero como tú gustes llamarle, la verdad. Ah, ok. Bueno, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram y en TikTok como Vamos a Marte Official. Los estamos esperando. Yo soy su anfitrión Martín Noriega. Me puedes encontrar en Instagram como mnoriega276. Y si estás viendo esto en YouTube, puedes ahí ver el Instagram de Patty que nos contó toda esta historia. Señorita guión bajo, etcétera. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Patty? No, pues muchas gracias a ti y a las personas que vayan a escuchar esto, pues gracias por abrirme este espacio, ¿no? Como para contar todo. Y pues Pues gracias otra vez. sí nos Sí, soltaste, es una horita de pura emoción, de puras cosas locas. sí, para que agarren sus palomitas y se pongan listos. No, pues ahorita, en este momento yo creo que ya no debe de haber palomitas en el lugar de la gente. Ya Pero se las bueno, acabaron. esto ha sido todo, gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, esto es Vamos a Marte y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Vida. Nos vemos, hasta luego. Bye.